Pues buenas tardes desde España, muy bienvenidos a Credo Forum. Esta es una plataforma de conferencias organizada por la red Credo. Y bueno, Credo Forum está diseñado para animar a la reflexión profunda sobre la Biblia, la teología y el protestantismo español histórico. Todo desde un punto de vista, una perspectiva católico-reformada, o sea, protestante, ¿no? La red Credo es un grupo de protestantes de habla hispana que queremos dar voz al protestantismo español y buscamos recuperar el protestantismo histórico para la Iglesia de hoy. Si quieres más información y quieres conocer un poco más sobre nosotros y quién somos, pues puedes visitar nuestra página web www.credoreina.com y también nos encontrarás en las redes sociales, en Twitter, X, que se llama ahora, Instagram y Facebook. También estamos con nuestros programas de Credo Podcast y Credo Forum. Subimos estas grabaciones a YouTube. Puedes encontrar también nuestro podcast en iVoox y en Spotify. Y bueno, si deseas un conocimiento más profundo y completo de la Reforma española, el Seminario Teológico de Sevilla ofrece un programa de máster dedicado precisamente a este tema, el tema de la Reforma protestante, un máster muy interesante que se puede realizar a distancia a través de clases por Zoom y pertenece al Seminario de Santiponce, está ubicado ahí en Santiponce, en la provincia de Sevilla, en España. Si deseas más información del máster, puedes entrar en su página web www.stsevilla.es. Y bueno, antes de introducir al conferenciante de hoy, queremos compartir con todos vosotros que nos estáis escuchando la próxima conferencia. Como sabéis, esta ya es la tercera conferencia de esta serie que estamos haciendo de conferencias en Credo Forum, y la siguiente será el próximo 15 de febrero a la misma hora, es decir, las 8 de la tarde, hora española, y la dará el doctor Daniel Eguiluz. Será una conferencia que trate el tema Muchos pastores, un solo rebaño, una aplicación evangélica del modelo de unidad eclesial de Cipriano de Cartago. En ella, pues, el doctor Daniel Eguiluz hablará de cómo podemos buscar tener una mayor unidad, tanto a nivel personal como pastoral y eclesial. La red Credo es una red que busca precisamente esta unidad y estamos muy enfocados en cómo vivir esta unidad en la Iglesia. Así que puedes estar atento a nuestras redes sociales ya mencionadas a través de Credo Reina. Puedes encontrarnos para ver todo el contenido que vamos sacando. Aparece en pantalla las redes sociales. Si no nos conoces, pues puedes unirte, suscribirte, ya sabes. Y ahora sí, vamos al tema de esta noche. De esta noche aquí en España, si nos estás viendo desde otro país, quizás brille el sol en tu ventana. El tema de hoy es qué tipo de unidad deberíamos buscar la Iglesia como pueblo trilingüe en Reina, Schaff y Newbingen. Perdón si lo pronuncio mal, ahora el doctor Stephen Griffin nos dirá esos nombres de manera correcta. Y ahora en un momento le daré paso, pero antes me gustaría presentar a Stephen. Él tiene un doctorado en la Universidad de McGill en Quebec, Canadá. Él viene de tierras frías y su tesis doctoral trató precisamente de la eclesiología sobre los reformadores españoles del siglo XVI, en especial sobre la figura de Casiodoro de Reina y Antonio del Corro. Ha sido profesor de teología histórica y de la Reforma española en varios seminarios y universidades, y también ha publicado sobre varios de estos temas relacionados con la Reforma española. Así que tenemos con nosotros a un canadiense muy ligado al mundo español a través de esta reforma histórica. Para los que seáis nuevos, os explico brevemente el formato de esta conferencia,
el doctor Griffin dará una conferencia de unos 45 minutos o una hora y después tendremos 20-30 minutos para tiempo de preguntas y respuestas. Si alguno queréis hacer una pregunta al doctor Griffin, se puede hacer a través del chat de YouTube y también del chat de Facebook, ¿vale? Pedimos, por favor, que sea lo más breve posible y preguntas claras y concisas. También, bueno, que espero que disfrutéis de esta conferencia titulada ¿Qué tipo de unidad deberíamos buscar? Como digo, nosotros siempre muy enfocados en la unidad, esperando que Dios nos ayude a ello. Pues, Steven, sin más, te doy paso. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes o noches a todos. Verdaderamente es un privilegio estar con ustedes y poder presentarles esta conferencia y ser parte de esta serie de conferencias que se están dando. Y también yo deseo que esto sea para la gloria de Dios principalmente y también de beneficio para la iglesia, su pueblo. Así es que, bueno, también añado que teniendo una hija, Sara, mi hija menor, Sara, hoy cumple años, por eso también quisiera dedicarle esta plática a ella en este día. Voy a tratar de no pasarme de la hora. Lo que pasa es que junté dos temas más o menos y los traté de poner en una conferencia, así es que les pido que se abrochen los cinturones porque sí vamos a arrancar aquí. ¿Qué tipo de unidad debemos buscar como cristianos? Creo que nuestra respuesta a esa pregunta va a depender en gran medida de cómo respondamos a esta segunda. ¿Qué tipo de problema exactamente representa el hecho de que existan múltiples tradiciones, denominaciones y movimientos? Pues para responder brevemente, diría que la oración de nuestro Señor Jesús en Juan 17 nos recuerda que nuestras divisiones son esencialmente un problema misiológico, es decir, nuestra unidad en el plan de Dios tiene un papel que desempeñar en la evangelización de todas las naciones. Y de este lado de 1910 y de la Conferencia Misionera Mundial en Edimburgo, somos conscientes de dos cosas: que el cristianismo es una fe global y que la tarea de llevar el evangelio a todas las etnias hasta que Jesús vuelva incluye buscar la unidad de la esposa por la que prometió volver. A la luz de esta tarea misionera, ¿qué aspecto tiene nuestra fragmentación actual? Creo que el misiólogo Dinos Ramachandra de Sri Lanka lo describe bien cuando nos pide que consideremos el problema al que se enfrenta un estudiante extranjero. Pongámosle el nombre Ramesh, en un típico campus universitario de Norteamérica. Lo que Ramesh encuentra ahí es que un buen número de organizaciones cristianas compiten, por así decirlo, por su conversión, del hinduismo a su tradición particular, con sus diferentes visiones e incluso identidades étnicas. Las iglesias que representan estos grupos rara vez se reúnen o comparten recursos y naturalmente mantienen estas divisiones cuando salen a diferentes campos misioneros. Lo que Ramesh está obligado a concluir, como dice Ramachandra, es que el abismo entre la retórica de reconciliación de la iglesia y su práctica hace que las afirmaciones cristianas sobre la verdad sean bastante increíbles. Ahora bien, creo que el problema puede ser y a menudo es exagerado, pero lo cierto es que las divisiones entre cristianos se ven agravadas por el hecho de que tendemos a no preocuparnos demasiado por el hecho de la fragmentación. Pero mientras no prestemos atención a las razones históricas, teológicas de nuestras divisiones, fácilmente nos dividimos
cuando no debemos dividirnos o no nos separamos cuando es necesario, es decir, cuando un error grave logra entrar en la ciudadela de la iglesia, como dijo Juan Calvino. A nuestra amnesia e indiferencia se añade el hecho de que a menudo celebramos nuestras diferencias como si la diversidad en sí fuera un fin en sí mismo. Pero el resultado final es una especie de monolingüismo religioso, de tal manera que resulta muy fácil confundir nuestra tradición particular con la gramática de la fe cristiana en su totalidad, corriendo así el riesgo de caer en el sectarismo o en algo peor, la herejía. Y esto me lleva al término trilingüismo. ¿A qué me refiero? Pues al utilizar este término no quiero decir que ahora los cristianos estemos llamados literalmente a hablar 3 idiomas, pero sí me gustaría sugerir que la experiencia trilingüe ofrece una forma útil de abordar el problema de la desunión. En mi caso personal, mi lengua materna es el inglés, que como seguramente sabrán, pertenece a la familia de lenguas germánicas. Al crecer en México, aprendí una lengua romance. Y cuando fui por primera vez a la Unión Soviética en 1984, ya dominaba una lengua eslava. Mi intención al compartir esto con ustedes es solo esta, que el inglés, el español y el ruso, al menos en mi caso, me introdujeron en los mundos del protestantismo, el catolicismo romano y la ortodoxia oriental, las 3 ramas principales de la cristiandad. Y con esto mi intención no es relativizar las 3 tradiciones, solo pretendo explicar por qué empecé naturalmente a pensar en la tarea de la unidad en términos lingüísticos y a considerar la competencia en 3 lenguas cristianas como algo que podría ser útil. Pero incluso sin la experiencia trilingüe, podemos comprender lo mismo, yo creo, a través de una actividad cotidiana como conducir un carro. Pensemos por un momento en 3 idiomas de conducción. Y aquí les pido que imaginen algo que seguramente será muy difícil para algunos de ustedes. Una época, hace muchísimos años en la que no existía el GPS. Empecemos en una zona rural y llamemos católico al primer idioma. Cuando más tiempo conduces por zonas remotas, más aprendes a funcionar de memoria. Y si te acomodas a tus hábitos de conducción, no es necesariamente porque no te importen las normas, sino porque te has guiado por los puntos de referencia y pues por la pura repetición. En zonas ya familiares es posible que te saltes el alto, la señal de stop que acaban de instalar en un cruce. Así que podríamos decir que los fundamentos de la conducción católica son los puntos de referencia y la capacidad de recordarlos. En una carretera moderna, típica, se aprende el idioma protestante de la conducción. Eso se debe a que las normas de circulación suelen ser claras, al igual que las señales de tráfico y los carriles también. Y los conductores son, en su mayoría, predecibles. La clave de la conducción protestante, podríamos decir, reglas publicadas, visibles, y la disciplina para cumplirlas. El tercer idioma es pentecostal. En una ciudad como Delhi, India, donde viví durante unos años, los conductores aprenden a ser asertivos, pues de lo contrario no van a llegar a ningún lado. Sobre todo aprenden a improvisar. Por ejemplo, en una glorieta o rotonda, donde vehículos de todo tipo se lanzan al espacio común, los conductores aprenden a negociar las cosas una vez que están ahí. Puedes manobrear como quieras, siempre que no choques con nada, sobre todo con las vacas. ¿Cuál es la clave?
de la conducción pentecostal? Pues yo diría que es la pura determinación de superar cada nuevo momento de la experiencia. Y es una experiencia. Y también unos frenos que funcionan bien. Dentro de un momento les voy a decir qué significa todo esto en términos bíblicos, pero permítanme decirles mi plan en esta conferencia. Es dedicar aproximadamente la primera mitad a definir la identidad y la vocación trilingüe de la iglesia. Y a partir de ahí, en la segunda mitad, me voy a referir a 3 teólogos que cuando piensan en la identidad y propósito de la iglesia, piensan más o menos en términos trilingües y que por esa razón creo que pueden ayudarnos a pensar en la tarea de la unidad. Y aquí le pido a nuestra hermana Sara que nos lea un pasaje, segunda de Timoteo 1, 6 a 14, por favor. Segunda de Timoteo 1, del 6 al 14. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Muchas gracias, Sara. En estas instrucciones de Pablo a Timoteo sobre la fidelidad en el ministerio, permítanme destacar 3 temas y voy a utilizar las palabras patrón, poder y palabra para que se puedan recordar fácilmente. En primer lugar, en el versículo 6 hay un patrón o modelo que debe mantenerse mediante la imposición de manos. Recuerden de primera de Timoteo cómo los ancianos habían bendecido a Timoteo para el ministerio público de esta manera y cómo Pablo le instruye a no apresurarse en bendecir a otros para este mismo ministerio en 5:22. Lo que vemos aquí es la provisión de Dios para la continuidad visible de la iglesia. Y cuando añadimos la dimensión geográfica también, podemos entender por qué un Vicente de Lérins diría en el siglo V que mantenemos esa fe que ha sido creída en todas partes, siempre y por todos. En segundo lugar, lo que vemos aquí en los versículos 7 y 14 es el tema del poder espiritual. Pablo está hablando de la fuerza dada por Dios con la que Timoteo está llamado a sufrir por el Evangelio y a guardar lo que se le ha confiado. Y aquí Pablo se hace eco de lo que dice a la iglesia en Tesalónica, cuando vincula el poder que vino a través del Evangelio, ¿con qué? Pues con el gozo que da el Espíritu Santo en medio del sufrimiento. Primera de Tesalonicenses 1, 4 a 6, lo pueden mirar. Lo que vemos aquí es la provisión de Dios para la perseverancia de la iglesia y un sentido de propósito al seguir a Jesús. Y podemos pensar en el don que se da como un don pentecostal. ¿Por qué? Pues porque el fruto es evidente. En tercer lugar, en el versículo 13 está la palabra que Timoteo debe guardar con la fe y el amor de Cristo y mediante el Espíritu que mora en él. Esta, dice Pablo en 2:8,
es el Evangelio de Jesús resucitado de entre los muertos, descendiente de David, que Timoteo debe confiar a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. 2:2. Vemos que aquí Pablo vuelve al tema de la continuidad visible con el que comenzó. Y al hacerlo, lo que hace es le da prioridad a la palabra, porque muestra que el ministro es siervo del Evangelio y no al revés. ¿Y cómo nos dice esto Pablo? Pues nos dice que por medio del Evangelio se han revelado la vida y la inmortalidad, mientras que él mismo se limita a servirlo como heraldo, como apóstol y maestro. Lo que vemos aquí es la provisión de Dios cuando se trata de la necesidad de la iglesia de la verdad que trae vida. Y si asociamos este don con el protestantismo, es porque reconocemos que la palabra de Dios escrita debe ser la norma definitiva para discernir si tal o cual patrón de la vida cristiana o tal o cual experiencia de poder procede de Dios. Ahora bien, si podemos tratar de considerar estos tres elementos, palabra, poder, patrón, como lenguas distintas, y espero que sí puedan, dado que aquí y allá la iglesia se ve tentada a dominar solo una de ellas, descuidando las otras, creo que tenemos una manera de empezar a describir nuestra identidad y vocación trilingües. Por ejemplo, en una época hiperpentecostal como la nuestra, no quiero ofender a nadie, no es difícil encontrar formas de cristianismo que sacrifican la doctrina y el orden en el altar de la experiencia o de hecho del poder. Ya promuevan una religión de señales y prodigios, una teología de prosperidad o una búsqueda de la justicia social que reduce las relaciones humanas a estructuras de poder, quién tiene y quién no. Y también creo que no es difícil entender por qué hoy en día muchos se sienten atraídos, al menos en el mundo donde yo vivo ahora, se sienten atraídos por la ortodoxia oriental, dado que en muchos aspectos es la religión pentecostal a cámara lenta. Pero aquí tenemos que recordar que las tendencias monolingües y sectarias también pueden encontrarse en las tradiciones centradas en la palabra también y en el patrón, como ya veremos. Así que necesitamos los tres idiomas. Pero antes de pasar a nuestros expertos, tengo que decir algo más sobre cómo deben ordenarse, lógicamente, los tres idiomas. A primera vista, un modelo, le voy a poner el nombre inclusivista, parece bastante prometedor. En su breve Historia del Anticristo del año 1900, el filósofo ruso Vladimir Solovyov imagina que la iglesia del siglo XXI es la que va a presenciar la segunda venida de Jesús. Esto es lo que él ve suceder en nuestros tiempos. Un remanente fiel de cada una de las tres ramas principales de la cristiandad, católica romana, ortodoxa oriental y también protestante. Todos los demás cristianos en su visión han sido ya seducidos por la promesa del anticristo de una paz duradera y a través de un plan para unir a todas las religiones. Pero los tres grupos fieles, encabezados respectivamente por el Papa Pedro II, el venerable Juan y el profesor Pauli, consiguen huir al desierto, donde esperan el regreso del verdadero Mesías y el comienzo del milenio. Bueno, la historia es fascinante en sí misma, pero lo que nos interesa aquí es la particular visión ecuménica de Solovyov, según la cual cada rama ofrece un don que contribuye a la plenitud de la fe. Es decir, tres dones pertenecen a la iglesia fiel, finalmente reunida en los últimos días: el amor a la palabra escrita, el amor a la sagrada tradición con todos sus
bellos himnos y oraciones y liturgia y iconos. Y el amor a la sucesión petrina, ahora que el profesor Pauli y el venerable Juan se han sometido al Papa Pedro II como verdadero sucesor de Pedro. Podemos describir, yo creo, este modelo de unidad como inclusivista porque la plenitud de la fe cristiana se obtiene en la medida en que la palabra y el poder se encuentran absorbidos dentro del patrón, es decir, dentro de la continuidad visible salvaguardada por el papado, que como vicario de Cristo tiene la autoridad para definir los dones esenciales de las tradiciones protestante y oriental. En este caso, se pierde la confianza protestante en la autoridad final de la Biblia. Como tal, la Biblia no puede servir como norma para determinar si la tradición, tal como la valoran los ortodoxos, es realmente continua con ese don primitivo de poder del que leemos en las epístolas de Pablo, o de hecho, si el papado es continuo con el patrón de ministerio público del que aprendemos en las mismas cartas. Un segundo modelo, que también se queda corto respecto al modelo bíblico de una iglesia trilingüe, podemos denominarlo institucionalista. Aquí se celebran oficialmente 3 tradiciones que parecen ser continuas con las 3 lenguas básicas del cristianismo y se les permite coexistir dentro de la misma institución. Por ejemplo, en mi propia denominación, que es la Iglesia Anglicana de Norteamérica, a menudo oímos que somos una iglesia de 3 corrientes, que valora los dones de las tradiciones evangélica, carismática y anglo-católica. Los valores que aportan estas 3 corrientes a nuestra iglesia y que celebramos a las 3. Aunque parece un modelo prometedor de unidad, lo que significa en la práctica es que no hacemos ningún intento oficial de ordenar lógicamente las 3 corrientes. Como individuos asumimos la prioridad lógica de nuestra propia corriente, pero acabamos como barcos que se cruzan en la oscuridad. Me explico. En la actualidad, un movimiento dentro de nuestra denominación que se inspira por el Oriente cristiano está promoviendo la idea de que la Reforma protestante fue un retroceso en la vida de la Iglesia, algo que lamentar más que celebrar. Lo que esto significa, en efecto, es que la eclesiología, la doctrina de la Iglesia, de nuestra denominación, es esencialmente incoherente. Ahora bien, esto no quiere decir que no estemos en el mismo equipo, porque sí, estamos unidos a la hora de afrontar algunos de los retos más importantes para el Evangelio en nuestros días. Pero no somos de la misma opinión cuando se trata de los medios para salvaguardar el mensaje apostólico. Lo que estoy sugiriendo, por tanto, es que una forma mejor de unidad y misión como pueblo de Dios se encuentra a través de una visión trilingüe más examinada, más ordenada. Dicha visión debe ser lo suficientemente católica como para abrazar el don fundamental que está en el corazón de cada corriente. Debe ser lo suficientemente pentecostal para reconocer que depende del Espíritu Santo para su poder. Pero debe ser lo suficientemente reformada también como para medir el movimiento entero con todas sus estructuras, instituciones, vida, mensaje, con el estándar de las Escrituras, si quiere identificar y corregir los puntos ciegos que inevitablemente van a surgir. Para ello, creo que podemos empezar preguntándonos cómo se produce una visión trilingüe ahí en el siglo XVI con Casiodoro de Reina y cómo encaja en su comprensión de la unidad. Aquí vamos a tomarnos unos 10 minutos con lo que nos da Casiodoro de Reina antes de pasar a Schaff y a Newbigin. Cuando pensamos en la visión ecuménica de Reina, perdón, tenemos que reconocer que no nos está diciendo ahí en su tiempo
Bueno, hermanos, tenemos estas tres corrientes históricas. ¿Cómo debemos pensar en ellas si queremos ser un solo pueblo? Más bien comienza con la unidad misma, que él considera un don que ya fluye de la pura misericordia de Dios antes de que sea cualquier tipo de tarea. Este punto queda bastante claro en el prefacio de su declaración, dirigida a la iglesia en Londres, en el que destacan al menos 5 características de la unidad. En primer lugar, la unidad se expresa visiblemente. Como tal, cuando Dios les da a los pecadores oídos para que oigan su voz y los incluye en su pequeña manada, esas mismas personas toman la determinación de unirse a la compañía de aquellos en quienes Dios ha hecho la misma obra. En segundo lugar, la unidad es básicamente un acontecimiento, sea lo que sea. Esto se debe a que es algo que irrumpe en la historia, por así decirlo, en el momento en que Dios decide reunir a su pueblo y habiendo hecho eso, bendecirlo. En tercer lugar, la unidad, aunque es una bendición, también implica una respuesta de fe. Por eso Reina señala que él y sus compañeros exiliados han abandonado su patria por voluntad propia, confiando en que Dios los va a llevar a un lugar donde podrán disfrutar de la comunión con otros creyentes. En cuarto lugar, la unidad es la fuente de una rica bendición. ¿Por qué? Porque al convocar a un pueblo, Dios le concede la triple bendición que les corresponde como un solo pueblo en Cristo. Poseen un solo espíritu, a través del cual disfrutan del mismo deseo de la gloria de Dios, abrazan un mismo llamado y promesa de su herencia en el cielo y poseen las mismas marcas del amor y de la cruz. En quinto y último lugar, la unidad implica un acuerdo en el contenido de la fe cristiana, pero también, y esto es importante, una disposición generosa a escuchar y recibir el testimonio de otros creyentes. Al recordar la experiencia de Reina como exiliado y extranjero en varias comunidades cristianas del norte de Europa, el punto sobre escuchar a los demás, como hace un buen intérprete, resulta especialmente útil, yo creo, cuando pensamos en los hábitos de una iglesia trilingüe. Suele escuchar, el cristiano trilingüe suele escuchar e intentar comprender antes de hablar. Cuando Reina pasa de ahí a los propios artículos de la fe, aprendemos cómo es la unidad en la práctica. De forma muy coherente y bastante singular, yo diría, para una confesión de fe protestante, Reina mantiene aquí el énfasis cristológico al pensar en la iglesia. Esto se debe a que el pueblo de Dios no solo participa en el triple oficio de Cristo, como leemos en el capítulo 9, sino que también muestra esa triple participación a través de las marcas que identifican al verdadero pueblo de Dios, que leemos más adelante en el capítulo 19. Así que podemos decir lo siguiente. Voy a tratar de ser bien breve. En primer lugar, con Cristo como Rey, que nos ha liberado de la tiranía del pecado, de Satanás y la muerte, Reina dice que también obtenemos la victoria sobre el mundo, al igual que esperamos obtener la victoria final cuando todas las cosas hayan quedado bajo su autoridad. Todo esto lo conseguimos gracias al poder del Espíritu Santo, que actúa en nosotros y nos da los dones necesarios para la batalla. En cuanto a las marcas específicas que se aplican aquí, Reina menciona la santidad de vida y el fruto del Espíritu que pertenecen a un pueblo al que Dios ha bendecido. En segundo lugar, con Cristo como nuestro sumo sacerdote, que aplacó la ira de Dios con su muerte en la cruz, obtuvo para nosotros el perdón de los pecados y nos hizo hijos de Dios y ahora intercede por nosotros. También nosotros ofrecemos nuestras vidas al servicio de Dios, así como ofrecemos sacrificios de alabanza y acción de gracias,
y oraciones por nosotros mismos y por los demás. Y las marcas que se aplican aquí en este caso son la cruz y la aflicción en el mundo, así como la misericordia y la mansedumbre, el amor a nuestros enemigos y el amor a los hermanos. Estoy aquí sacando estos puntos del capítulo 19. Todo ello reflejando el ejemplo de aquel que vino para servir y no para ser servido. En tercer lugar, con Cristo como profeta, que ha dado a conocer el camino de salvación, todos los que pertenecen al pueblo de Dios se unen a la proclamación del mismo mensaje. Las marcas que se aplican aquí son ¿cuáles? Palabras de verdad, dice Reina, palabras que realmente edifican a otros, un deseo ferviente de escuchar, entender y comprometerse con la palabra de Dios. Para Reina, las tres dimensiones de la vida en unión con Cristo son claramente inseparables. Es decir, en Cristo somos un pueblo de la palabra y un pueblo en que la misma palabra obra en el poder del Espíritu Santo. Pero estando en Cristo, también participamos en el patrón de la cruz. Y el Espíritu Santo nos mantiene en Cristo a través de lo que Reina llama los medios externos de justificación, a saber, el ministerio de la palabra principalmente y los sacramentos y la disciplina eclesiástica. En la declaración de Reina queda claro que estamos llamados a seguir a Cristo fuera del campamento. Dice en la traducción original, fuera de los reales, Hebreos 13:13, y a dejar atrás las ruinas del cristianismo bajo el papado. En términos, para poner esto en términos trilingües, podríamos decir que sin la palabra y su espíritu, lo que quedaba solo era la cáscara externa del patrón histórico. Pero con mucho, la principal preocupación de Reina no es mirar hacia atrás, sino hacia adelante, con atención al bienestar del naciente movimiento protestante de su día. Y esta preocupación se manifiesta de dos maneras. En la dimensión geográfica, Reina sentía una fuerte necesidad de mediar entre posiciones opuestas en el asunto que dividía a los protestantes de su tiempo, a saber, la manera precisa en que los cristianos debían entender que Jesús estaba presente en la Santa Cena. Lo que él creía personalmente era que el cuerpo y la sangre de Cristo se recibían verdadera y presentemente por la fe y por la obra del Espíritu Santo, pero no de tal manera que quedaran encerrados en el pan y el vino consagrados. Para ello apeló a la Concordia de Wittenberg de 1536, que aquí en la red Credo consideramos parte de nuestra identidad confesional. Pero la convicción de Reina no le llevó a condenar a los líderes protestantes que creían lo contrario, incluidos los que negaban por completo la doctrina de la presencia real. Tales opiniones, creía, eran juicios privados y no artículos fundamentales de la fe. Y sobre esta base insistía en que si condenamos a los que no están de acuerdo con nosotros en tales asuntos, nos vamos a ver obligados a condenar a algunos de los mismos líderes que Dios ha levantado para renovar su iglesia. Pasando de ahí a la dimensión temporal, Reina muestra su preocupación por la sostenibilidad de la iglesia reformada. En concreto, reflexiona sobre el modo en que una iglesia reformada del futuro podría abrazar una forma falsa de religión. Y aquí reflexiona sobre la forma en que las tentaciones de Jesús en el desierto, en Mateo 4, se aplican a los ministros cristianos y explica cómo aquellos que han aprendido a confiar en Dios para su pan de cada día todavía se enfrentan a una segunda y tercera tentación. ¿Cuáles son estas? Pues la segunda es ocuparse de asuntos que Dios no ha ordenado y que están fuera de los límites de la vocación del ministro. Todo ello para hacer que los demás sean conscientes de su poder y su autoridad. Y la tercera
Tentación es perseguir riquezas y gloria temporales, motivados por una preocupación por el mero crecimiento numérico y aprovechando el hecho de que a la gente le resulta más fácil seguir a pastores ambiciosos que a pastores fieles. En cualquier caso, el ministro infiel termina aceptando lo que Jesús rechazó y rechazando lo que Jesús abrazó, es decir, el camino de la cruz. Lo interesante de la aplicación que Reina hace del pasaje es que considera que la caída del ministro reformado es peor que la de los ministros bajo el papado. ¿Por qué? Pues porque en el caso reformado, su religión no tendría las marcas de un reino terrenal con todas sus riquezas y pompa, sino que abrazaría una forma de idolatría mucho más sutil y peligrosa, porque su base no sería el desprecio de la palabra como antes, sino su abuso. Todo esto sale del comentario sobre el capítulo 4 de Mateo. Tal como yo lo entiendo, lo que la exposición de Reina ilustra es el modo en que las tentaciones de Satanás representan un ataque al triple oficio de Cristo y, por tanto, a la vocación trilingüe de la Iglesia. Cuando los ministros se empeñan en realizar grandes hazañas que Dios no ha ordenado, optan por un falso patrón, presumiendo que puede añadir algo a lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando los ministros confunden la gloria terrenal con la gloria que pertenece a Cristo Rey, se conforman con un falso poder y hacen estas cosas como falsos ministros, y ya que tuercen la palabra de Dios escrita de modo que se adapte a sus propios fines. Bueno, pasemos entonces a nuestro segundo experto, Philip Schaff, teólogo suizo-americano de la tradición reformada alemana, cuyo libro El principio del protestantismo, que escribió en el 1844, contiene una descripción muy útil de la forma en que ciertas tendencias subcatólicas habían surgido dentro del protestantismo en su época. Lo que es particularmente interesante es la forma en que esas tendencias representan una distorsión de una u otra de las tres lenguas que hemos estado considerando. En primer lugar, Schaff describe una forma de protestantismo que había degenerado en dogmatismo seco, ya que se había encerrado en una confesión particular. El resultado fue una forma de religión que en su búsqueda de la pureza doctrinal pasó por alto el lado práctico de la fe. Como tal, el principio protestante fue distorsionado, de modo que la justificación fue separada artificialmente de la santidad, mientras que la primacía de la escritura fue sustituida por una visión mágica de la inspiración en la que el elemento humano desaparece. Si a la primera tendencia podemos llamarla hiperprotestante, la segunda que describe Schaff sería hiperespiritual, ya que representaba un rechazo a las cosas externas en principio. Dentro de esta tendencia, Schaff detectó dos opciones. La primera nace en el seno del movimiento pietista, que tendía a minusvalorar la doctrina en su búsqueda de la santidad. Pero a partir de ahí, el pietismo dio paso al moralismo y el moralismo al rechazo de la revelación. Y el resultado final fue pues una forma de panteísmo, ya que se imaginaba que el Espíritu de Dios se colapsa en el espíritu humano. La segunda opción hiperespiritual tuvo sus orígenes entre esos puritanos piadosos que se establecieron en el Nuevo Mundo. Schaff comenta que el espíritu independiente y revolucionario de este movimiento resultó ser sectario, ya que permitía que cualquiera se autoproclamara reformador
sin tener en cuenta el trabajo de los obreros que ya habían servido en la viña. Y se propusiera también restaurar un cristianismo puro y primitivo. Si antihistórico, este enfoque era también iconoclasta, ya que, en las palabras de Schaff, insistía en despojar al espíritu de todo revestimiento. Aquí Schaff señala la tendencia en el sectarismo a pensar en la vida en Cristo como algo que ocurre bastante aparte de la iglesia y argumenta que la forma congregacional de gobierno eclesiástico es intrínsecamente individualista. La tercera tendencia que identifica Schaff es el anglocatolicismo, que surge como reacción exagerada a las formas hiperespirituales del protestantismo. Lo que tiene de positivo es que representa un anhelo de catolicidad y unidad con su énfasis en la importancia de los sacramentos. Pero es hipercatólico, al menos por dos razones. Primero, porque ignora el significado divino de la reforma, y segundo, porque en materia de orden eclesiástico considera la sucesión apostólica de un modo puramente externo y mecánico, al insistir en que solo los obispos pueden transmitir la autoridad ministerial. Pues, ¿qué hace de la visión de Schaff que sea trilingüe? Tiene que ver con la forma, yo creo, en que identifica tanto el don esencial como los puntos ciegos de las tres corrientes históricas. Lo que me parece especialmente útil es su claridad respecto a lo que significa ser reformado y católico. Ser católico, insiste, es tomarse muy en serio la historia y reconocer que la Biblia no puede abstraerse de tradiciones particulares. Pero ser reformado es afirmar el principio protestante, la justificación por la sola fe y la primacía de la Biblia sobre la tradición, y buscar la renovación del protestantismo precisamente con herramientas protestantes. Y en este sentido, el reto que nos plantea Schaff es poner orden en nuestra propia casa como primera prioridad. Ahora llegamos por último a nuestro tercer experto, Lesslie Newbigin, misionero presbiteriano en la India y uno de los primeros obispos de la Iglesia del Sur de la India. Sí, mis hermanos presbiterianos que me escuchan, sí me oyeron bien, el primer obispo de la Iglesia del Sur de la India. Como uno de los grandes ecumenistas del siglo XX, Newbigin nos ha ayudado a reflexionar sobre el modo en que están relacionadas la unidad y la misión, la teología y la misiología, y de hecho el sur global y el norte global. Como nuestro tiempo es limitado, no voy a poder entrar aquí en muchos detalles, así que me limito a esto. Los 25 años de experiencia de Newbigin como misionero en la India y su participación en los primeros años del Consejo Mundial de Iglesias le dieron una perspectiva única sobre la tarea de la unidad cristiana. Cuando viví en la India, pude visitar la catedral donde él sirvió y donde se le admira muchísimo. En su libro The Household of God, La familia de Dios, del 1953, Newbigin describió la preocupación esencial de cada corriente histórica, planteándole la pregunta: ¿por qué medios se incorporan los pecadores a Cristo? Comienza con la respuesta protestante, que declara que nos unimos a Cristo cuando oímos y creemos el Evangelio. Y aquí Newbigin señala que la tradición protestante goza de cierta primacía, porque es específicamente de la creencia en el Evangelio de donde fluye la participación en toda la obra purificadora de Dios. Después nos da la respuesta católica. Nos unimos a Cristo mediante la participación sacramental en la vida de la Iglesia históricamente continua. Lo que es clave aquí, dice Newbigin, es una estructura continua visible.
de modo que los obispos en sucesión apostólica sirvan como medio para la plenitud que Dios tiene para su pueblo. Y por último, da la respuesta pentecostal. Nos unimos a Cristo al recibir y permanecer en el Espíritu Santo. Y aquí señala que el cristiano pentecostal tiene el Nuevo Testamento pues lo tiene de su parte cuando insiste en que la ortodoxia doctrinal y las estructuras eclesiásticas no tienen ningún valor sin la obra del Espíritu Santo. Ahora bien, en cierto modo, sería fácil emplear la descripción de Newbigin al servicio de la visión institucionalista que ya he mencionado, aquella en la que las tres corrientes no tienen ningún orden lógico. Pero creo que esto es pasar por alto la primacía que Newbigin concede al principio protestante. Lo que resulta especialmente útil en el trabajo de Newbigin sobre la Iglesia es su advertencia contra cualquier tendencia centralizadora, de modo que las congregaciones particulares lleguen a ser vistas solo como puestos avanzados de una sede que está situada en otro lugar completamente. Por el contrario, debemos considerarlas como manifestaciones locales de la plena realidad de la Iglesia Católica, de la plena realidad de la Iglesia Católica. Lo que motiva el pensamiento de Newbigin aquí es misiológico. Una vez de vuelta en Inglaterra, ya creo que en el año 1974, y enfrentado a la tarea de reevangelizar su país natal, escribió esto: los miles de congregaciones locales de toda Europa necesitan ser reafirmadas, alentadas y capacitadas para ser los centros. Fíjense que estamos hablando de la congregación local, para ser los centros desde los que una nueva forma de ver el mundo pueda amanecer en una sociedad que ha perdido la creencia de que la verdad puede ser conocida. Tremendo lo que comparte ahí Newbigin. Y subrayo este punto para resaltar el papel especial de la congregación local en la misión y como una forma de responder a la preocupación de Schaff respecto al gobierno congregacional de la Iglesia. Si bien es cierto que una congregación determinada puede imaginarse a sí misma como radicalmente autónoma, lo cual es problemático en mi opinión, también lo puede ser un presbiterio o aún una diócesis anglicana. Pero esto nos lleva a un posible punto ciego en la propuesta de Newbigin, que Schaff, por su parte, puede ayudarnos a corregir. La propuesta de Newbigin sobre el gobierno de la Iglesia es la siguiente. Admite que las iglesias que carecen de obispos en sucesión histórica pueden contar como verdaderas iglesias, ya que Dios puede levantar una congregación completamente al margen de las estructuras eclesiásticas oficiales. Al mismo tiempo, insiste Newbigin en que la visión protestante tradicional de la iglesia visible, ese lugar donde se escucha la palabra y se celebran los sacramentos, convierte a la iglesia en una serie de acontecimientos desconectados, de modo que no hay lugar real para la vida continua de la iglesia como una comunidad que une a las generaciones en Cristo. Y como remedio, ¿qué propone Newbigin? Pues el ministerio de obispos en sucesión apostólica. Y de hecho, fue sobre esta base que la Iglesia del Sur de la India se incorporó a la comunión anglicana en el 1947, el mismo año en que la India recibió su independencia. Entonces se van a preguntar, pues, ¿dónde está el problema? El problema se reduce al hecho de que los obispos se hacen aquí, de alguna manera u otra, esenciales. Es decir, si son esenciales para la unidad, y la unidad es la voluntad de Dios para nosotros, su pueblo, entonces son al menos esenciales para la plenitud de la fe. Y esto nos lleva a una versión del inclusivismo de Solovyov,
ya que la unidad se busca mediante la absorción de iglesias no episcopales dentro de las episcopales. Pero hermanos, yo diría que esto no representa lo mejor del protestantismo, con todo respeto a Newbigin como teólogo tan importante. Una cosa es que un grupo de congregaciones exprese su unidad eligiendo a un obispo, llámenlo obispo si quieren, superintendente o moderador, no importa, que sirva como instrumento de unidad, tanto dentro de ese cuerpo o comunión de iglesias como fuera de él. Este fue el patrón durante los primeros 3 siglos. Tal vez vamos a escuchar más de esto en la próxima conferencia. En los primeros siglos, cuando los obispos estaban surgiendo como ancianos o presbíteros, la misma palabra, ancianos representativos dentro de un presbiterio, es decir, desde abajo, y no eran todavía los obispos diocesanos del siglo IV, más que ya eran más bien prelados, que en muchos casos estaban bastante alejados de la vida de sus iglesias locales. Pero creo que otra cosa muy distinta es suponer que la unidad requiere una visión mecánica de la sucesión apostólica que Schaff llama farisaica y que se da, por supuesta en algunas formas de gobierno episcopal. Si Schaff tiene razón, la propuesta anglo-católica no aprecia lo que se ganó en la Reforma, a saber que la sucesión apostólica tenía que ver ante todo con la continuidad del mensaje apostólico. Bueno, para concluir, diría que aún podemos afirmar la preocupación de Newbigin por la continuidad visible de la Iglesia en la historia. Pero, ¿qué es exactamente lo que debe salvaguardar esa continuidad? Y aquí es donde les invito a que consultemos de nuevo a Casiodoro. Le podríamos preguntar, ¿cómo deberíamos, con una eclesiología tan nómada, buscar la unidad visible y la continuidad en el lugar adecuado y de la manera adecuada? Creo que Casiodoro nos diría esto, que la iglesia es efectivamente un acontecimiento, pero que el mismo Espíritu Santo que nos une a Cristo obra en nosotros el deseo de estar visiblemente unidos los unos a los otros. Y de este modo, pues dejemos que Cristo mantenga en sí mismo acontecimientos que podrían parecer desconectados. Y dejemos también que el Espíritu Santo nos dé las marcas por las que podemos reconocernos los unos a los otros en nuestra peregrinación terrena. Si la teología ecuménica de Reina merece ser revisada y apreciada hoy en día, como estamos convencidos muchos de que es, podemos decir lo siguiente sobre la sucesión apostólica. La sucesión apostólica y la unidad que implica es una sucesión de doctrina, de vida y ministerio, dando prioridad a la doctrina. ¿Por qué a la doctrina? Precisamente porque es la verdad de la palabra proclamada la que cambia los corazones en primer lugar. Pero una vez que el Espíritu Santo nos une a Jesús, hace 2 cosas más. Primero, nos marca con marcas visibles de la verdad, la cruz y la victoria. Es otra forma de decir que nos convierte en un sacerdocio real que también profetiza, anunciando a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Y en segundo lugar, nos mantiene en Cristo mediante el ministerio de la palabra y los sacramentos, es decir, nos mantiene en Cristo dentro de la iglesia visible, fuera de la cual no hay esperanza de salvación. Ahí concluyo, hermanos, y les agradezco su atención.
Bueno, Steve, pues muchísimas gracias por esta exposición tan interesante. La verdad que, bueno, 3 visiones, 3 idiomas quedan para mucha reflexión. Quiero agradecer a las personas que han estado al otro lado escuchando. Hay algunas personas que nos han saludado. Juan Pablo desde México. También tenemos desde Bolivia a otra persona, José de Jesús, desde Puerto Rico. Pues muchas gracias. También tenemos a gente de Medellín, Colombia. Pues ha sido bastante internacional este encuentro y quiero dar paso ahora a Andrés Mesmer porque creo que él quiere hacer algunas preguntas y responder de alguna manera a esta exposición. De nuevo, Steve, muchas gracias. Y antes de, bueno, quiero dar paso también a la gente que nos está escuchando. Si queréis hacer alguna pregunta a Steve, pues podéis escribirlo en el chat y después de Andrés podemos pasar con esas preguntas. Antes de nada, quiero decir que Steve nos estuvo acompañando en nuestro programa de Credo Podcast. En la primera temporada estuvimos hablando sobre la confesión de Casiodoro de Reina y en el capítulo 7 tenemos una participación suya, así que os animo a todos los que nos escuchéis a redirigiros dentro de nuestro canal al capítulo 7 de Credo Podcast, que seguro que lo disfrutáis también. Y sin más, Andrés, te doy paso ahora. Hola Sara, muchas gracias. Bueno, esto es un poco egoísta de mi parte, que yo quería interactuar un poco contigo, Steve, después de esta conferencia. Muy interesante. La verdad es que es muy estimulante pensar en esta propuesta que nos das. Yo también estaba gestionando los chats y demás, entonces no sé si he perdido alguna cosa. Una clarificación que tengo. Has dicho que la visión correcta o la visión trilingüe correcta tiene que ser una visión católica, pentecostal y reformada. ¿Eso corresponde a las 3 P's que comenzaste de 2 de Timoteo 1 al palabra, poder y patrón? ¿Se corresponden esos 2 grupos de 3, esas tríadas? Sí, yo diría que sí, Andrés, porque el patrón, si se acuerdan esa metáfora de conducir un auto, el patrón histórico de que se orienta con la memoria y la repetición, yo diría que tenemos el patrón católico, principalmente el don del catolicismo reformado, es es el patrón de la continuidad visible de la Iglesia. Por eso sí, podríamos decir que el patrón católico, el poder pentecostal y la palabra reformada, la palabra protestante, es lo que identifica el don fundamental de esas 3 corrientes. Ok. Sí. Muy interesante. Pues entonces, con esa clarificación, una pregunta importante que yo tengo es, cuando yo pienso en la iglesia anglicana de tu iglesia, Sí. me parece que estas 3 componentes representan las 3 ramas dentro del anglicanismo. O sea, hay una... Bueno, quizá no exactamente, pero parece que hay alguna correspondencia entre esta propuesta de la palabra reformada, el poder pentecostal y el patrón católico, con el anglocatolicismo, con la rama ecuménica, o sea, la rama pentecostal o carismática. La pregunta que tengo es, esta propuesta que ofreces, ¿es una propuesta, y a ver si me entiendes, es una propuesta anglicana o es una propuesta arraigada en las propias escrituras, saliendo de textos como, por ejemplo, el texto que le hice de 2 de Timoteo 1? Es decir,
estas tres ramas, estos tres componentes, ¿son inevitables, son necesarios, salen de la escritura o es una propuesta más? Es la pregunta que tengo. Si la propuesta está arraigada en las propias escrituras o es una propuesta interesante y buena, pero una propuesta más. Yo diría que el intento es que sea una propuesta bíblica y que se pueda aplicar a diferentes denominaciones también, porque es muy interesante lo que comparte alguien como Tim Keller cuando habla de su propia denominación, que tiene tres ramas, por decirlo así, no se corresponden exactamente con las lenguas que estoy describiendo, pero él sí menciona la corriente pietista, la corriente doctrinal y otra más institucionalista, podríamos decir. Y él dice que cuando se deja por el lado una de estas tres lenguas, lo que resulta más adelante es que crece de nuevo dentro de la misma denominación, de alguna manera. Lo que yo quiero señalar es que por un lado tenemos la manera en que una lengua se ha desarrollado en la historia y que a veces tenemos que buscar debajo de esa tradición cuál fue el don fundamental que proponía. Así es que esa distinción es muy importante para el argumento que estoy presentando, porque yo no estoy afirmando todo del anglocatolicismo, no estoy afirmando, no estoy diciendo sí en forma más o menos institucionalista, como le puse ese nombre, forma institucionalista, abracemos todo lo que nos ofrece el movimiento carismático, abracemos todo lo que se nos ofrece en la tradición anglo-católica. Lo que sí estoy diciendo es que debajo de esas corrientes existe algo importante que hay que rescatar. No sé si me explico bien. Sí, muy interesante. Y tu argumento es que hay un orden, digamos, lógico. Bueno, cada teólogo o cada denominación o cada corriente entiende la relación entre estos tres componentes de manera diferente, ¿no? Algunos dan prioridad a la palabra reformada, otros al poder pentecostal, otros al patrón católico. Y que tu propuesta es que el orden debería ser palabra reformada, poder pentecostal que sale de la palabra reformada y por último el patrón católico. Esa es tu propuesta, ¿no? Es lo que yo propongo, sí. Sí, correcto. Pues una pregunta que yo tengo es la siguiente. En teoría me parece una propuesta estupenda, fascinante, pero los protestantes somos conocidos como gente de la palabra. Entonces, en teoría, para un movimiento como el movimiento protestante, que da tanta prioridad a la palabra, que en teoría debería salir este poder pentecostal. Bueno, dos preguntas. Número uno, ¿por qué descartamos casi por completo, bueno, por lo menos entre el movimiento evangélico, ¿por qué descartamos el tercer componente casi por completo, el patrón católico? Y número dos, ¿por qué no tenemos mayor unidad? Es decir, si tenemos dos de los tres componentes, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué si compartimos los dos componentes más importantes, hay un error que tenemos? O sea, ¿estamos entendiendo mal la palabra reformada? ¿O por qué no tenemos mayor unidad? Excelente pregunta y no sé si voy a poder contestar de forma adecuada, pero sí voy a intentar. ¿Por qué descartamos el tercer componente? Yo creo que no lo descartaban los reformadores. Ellos entendían ese principio bíblico que vemos de la continuidad en la historia de la iglesia. Ellos entendían eso. Ellos no tendían como lo hacían teólogos más adelante en el siglo XIX, a distinguir
en forma estricta entre lo externo y lo espiritual. Ellos entendían que aún pensando en la iglesia invisible, podemos hablar del aspecto invisible y del aspecto visible. Y es importante diferenciar ahí. Pero también los reformadores no distinguían para poner de un lado la iglesia invisible y la iglesia visible. Ellos entendían que la iglesia visible está dentro, la iglesia invisible está dentro de la visible, por decirlo así, y no separaban artificialmente las dos realidades. Así es que por eso Calvino podía decir lo que yo dije al final, que no deberíamos pensar que podemos ser salvos fuera de la iglesia visible, porque es precisamente ahí donde Dios nos ofrece la unión con Cristo y nos mantiene en Él. Así es que lo que pasa es que hemos heredado una distinción artificial entre esas dos realidades. Y yo creo que por eso tendemos a descartar ese tercer elemento y no pensar mucho en la institución, cuando es importante. Solo que no debemos darle la primacía, porque darle la primacía es suponer que con el simple hecho de que tenemos una institución visible, que todo lo demás fluye de ahí, de esa realidad, y eso no es el caso. El caso es que la iglesia es creación de la palabra, y desde ahí, sabiendo que el Espíritu Santo es el que cambia corazones y que en su poder seguimos adelante, también tenemos estructuras. Siempre va a haber estructuras de una forma u otra. Y por eso, si nos vamos a remontar al siglo XVI, lo vamos a hacer para poder entender mejor el papel que desempeña la iglesia visible. Schaff nos puede ayudar. Él también está volviendo a esa época para entender el fundamento protestante o católico reformado. ¿Y por qué no hay mayor unidad? Pues sí, es esencial la misma pregunta, porque realmente no nos preocupa demasiado la fragmentación, porque hemos enfatizado más que nada la iglesia invisible. Y decimos, donde haya colaboración, ¿me entiendes? Sí, estamos diciendo que la unión que tenemos en Cristo es tan invisible que realmente las instituciones no son realmente para nada. Estoy exagerando, pero por el efecto. Ok, bueno, muchas gracias. Pido disculpas de los otros que tuve que interrumpir y hacer mis preguntas primero. Ahora voy a hacer el paso a Sara, que va a presentar algunas preguntas de la audiencia. Bueno, pues tenemos un par de preguntas y ya cerraremos para no alargarnos más. La primera la propone Marcos. Hola Marcos, bienvenido, gracias por escucharnos. Pregunta si es posible la unidad cristiana sin la inclusión de la Iglesia Católica Romana y cuál ha sido la respuesta del mundo protestante al movimiento ecuménico iniciado a raíz del Concilio Vaticano II. Gracias, Marcos. Muy buena pregunta. Yo creo que es importante reconocer como protestantes que la Iglesia Católica Romana no es la Iglesia del Concilio de Trento, que estamos hablando de otra entidad. Claro que muchas cosas no han cambiado, pero en algunos casos sí. Podríamos decir que a partir del segundo Concilio del Vaticano, el mundo católico romano demostró que nos escuchó, por decirlo así, en algunos aspectos. Y así es que hay que reconocer que sí puede haber cierto acercamiento, pero todavía tenemos que hacer ese triaje teológico para poder buscar mayor unidad donde se pueda. Pero sí existen barreras a la unidad con la Iglesia Católica Romana, aunque sí tenemos que reconocer que estamos hablando
con otra entidad a veces. Gracias. Pues tenemos otra pregunta. Dice, gracias por la exposición. ¿Cómo podríamos expresar la unidad en el mundo protestante en el sacramento de la cena? En muchos contextos la mesa es cerrada por diferencias en el bautismo. Buena pregunta. Gracias. ¿Cómo podríamos expresar la unidad en el sacramento de la cena? Lo que proponemos nosotros en Credo es que volvamos un poco a las discusiones del siglo XVI, de revisar también lo que nos ofrece, por ejemplo, la Concordia de Wittenberg, que en nuestra opinión sí nos puede servir para al menos comenzar a dialogar un poco más sobre las preocupaciones fundamentales de las diferentes tradiciones, sea zwingliana, luterana, reformada, etcétera. Así es que en todo lo que yo estoy compartiendo estoy tratando de hacer lo que pienso es la tarea antes de lograr todo lo que quisiéramos lograr, pero es una tarea del trilingüismo que nos tal vez ayude a escuchar al otro y después dialogar. Así es que, aunque no podamos hoy o mañana tener una unidad alrededor de la mesa del Señor, creo que sí podemos comenzar a contemplar cómo se podría lograr algún día. No sé si hay alguna otra pregunta. Andrés, si me pasas alguna otra, y si no, pues ya cerramos. Hemos tenido 1 hora y cuarto de este Credo Forum. Muchas gracias de verdad a todas las personas que habéis participado. Os emplazamos a la siguiente conferencia el día 15 de febrero, también a las 8 de la tarde, hora española. Ahí aparece nuestra web, www.credoreina.com. Como explicábamos al principio, somos una red que buscamos precisamente pues caminar hacia la unidad, pidiendo a Dios ayuda y sabiduría, porque en su presencia estaremos todos juntos, así que queremos disfrutar de esa bendición también aquí en la tierra. Steve, muchas gracias por tu exposición, por todo tu trabajo, y que Dios te cuide ahí en Canadá y no te resfríes con las nieves por allí. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.